Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Aunque aquí en la ciudad de Miami, hermano, hace un poquito de frío y ese pequeño frío que se siente, hermano, es bueno, porque así nosotros sentimos que estamos vivos. Bendito sea el nombre del Señor. También nos ayuda para sacar, qué sé yo, los abrigos o los coats del armario y darle un buen uso. Damos gracias al Señor, hermano, porque el Señor nos permite estar en comunión con cada uno de los hermanos y con cada una de las personas que nos pueden escuchar por este medio. Agradecemos al Señor, como ya he dicho en otra ocasión, los avances tecnológicos, porque así podemos alcanzar a otras personas o a más personas que no son de nuestro medio. Aunque también tiene su contrapartida, porque hay personas que ahora mismo, dicho sea de paso, por la fatídica o mal nombrada pandemia, y digo mal nombrada pandemia, hermano, porque es más el miedo que se le ha metido a la gente en el cuerpo que lo que realmente el efecto que ha venido causando esta pandemia. Y que también pueden este medio puede ser de provechoso para esas personas, para que puedan escuchar las distintas predicaciones del Evangelio. Aunque también es cierto, hermano, que hay una contrapartida en el sentido de que hay personas que se han dejado de congregar antes y después de la pandemia porque ellos habían decidido no congregarse simplemente porque decían que las predicaciones y las alabanzas las estaban oyendo de una forma media directa, por así decirlo, por los medios sociales. Acuérdense que por encima de todo esto, Hebreos 10:25 nos dice que nosotros debemos de congregarnos. El Salmo 133 también habla de la congregación de los justos y la múltiple bendición que el Señor envía donde hay 2 o 3 reunidos. El mismo Señor Jesús en el libro de Mateo especifica y dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio para bendecirle. Ahora bien, hermano, quiero continuar bajo el tema un encuentro provechoso y quiero hacer un breve recuento de las cosas que nosotros hemos hablado. En primer lugar, el texto que tomamos desde un principio, o los textos que tomamos desde un principio, están en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en adelante. A partir del verso 26 en adelante nosotros empezamos allí. Si bien es cierto, hermano, en todo esos textos que hay, hasta el encuentro de Felipe con el etíope, hay ciertas verdades que yo he querido resaltar. Verdades que con el tiempo, hermano, han sido un poco distorsionadas, mal enseñadas, inclusive mal aplicadas a la iglesia. Y quiero, hermano, traer a colación, quiero traer a aclaración también estos aspectos que muchas veces se nos han enseñado de una forma no correcta. Dicho sea de paso, hermano, muchas de las personas que a nosotros nos enseñaron fueron personas que entregaron su corazón al Señor y con una buena voluntad, hermano, de querer hacer el bien, nos arrojaron cierto conocimiento que lastimosamente no ha estado acorde ni en afinación con lo que la palabra de Dios ha enseñado. Vuelvo y reitero, hermano,
las personas, los pastores que nos enseñaron en los tiempos pasados, eran personas que amaban al Señor, deseaban al Señor, deseaban hacer lo bueno y lo correcto delante del Señor, pero por falta de conocimiento, de un extenso conocimiento de la palabra de Dios, nos enseñaron conceptos y preceptos que todavía hasta el día de hoy la iglesia practica de una forma errada. Y yo quiero, hermano, que vayamos dilucidando a través de los textos que vamos a ir tocando estos puntos. Ahora, dice, hermano, en el verso 6, dice en el verso 6, yo quiero que usted vaya conmigo, el libro de los Hechos, en el verso 6 del capítulo 8, acuérdese que estuvimos explicando el señorío del Señor, estuvimos explicando el término ángel que aparece en el verso 26, estuvimos hablando de las quejas del Señor en cuanto a ese famoso texto que aparece en el libro de Mateo, me llama Señor y no me obedece. Estuvimos hablando hasta la más reciente enseñanza, que fue el domingo pasado, sobre ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y de ahí deducimos, hermano, que el primero en llevar el evangelio a Samaria no fue Felipe, sino fue Cristo. Y que Cristo ya había establecido los fundamentos para que el evangelio, hermano, sea bien recibido o sea aceptado por una gran parte de los samaritanos en un evento futuro, que es el evento que se nos muestra en el capítulo 8, verso 1, cuando la persecución de la iglesia, todos fueron esparcidos, cumpliéndose así el mandato de Jesús, tanto en Marcos 16, 15 en adelante, Mateo 28 y en el último instancia en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no sean invertidos de ese poder de lo alto, y me van a ser testigos en Samaria, en Judea, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En el verso 5 del capítulo 8 nosotros vemos que cuando la persecución, uno de los discípulos destacados del Señor va directamente hasta Samaria, cumpliendo así el mandato de Jesús en Hechos 1:8. Todos estos eventos, hermanos, tienen asociación uno con otro. Y una de las razones por las que yo siempre he dicho que en un análisis coherente de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver estos pequeños detalles en un gran relieve. Todas estas cosas están asociadas una con otra. No pasan por casualidad, no es un accidente. Esto se llama diosidencia, esto se llama dirección y cumplimiento de la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor, hermano, no está ajena, ni los hechos que aparecen allí están aislados uno con otro. Al final y al cabo, todos los hechos, en una gran mayoría de los eventos bíblicos, tienen conexión uno con otro. De ahí que la Biblia, hermano, presenta su propia exégesis. La Biblia presenta su propia explicación. No concibo, oiga bien, no concibo una idea absolutista de que porque yo tenga el título en teología, una licenciatura en teología, o tenga un doctorado en teología, hermano, tengo la capacidad de poder explicar todos los hechos bíblicos de una forma correcta. Lo que la Biblia nos enseña es que, hermano, solamente Dios es absoluto, la palabra de Dios es absoluto, la palabra de Dios da su propia revelación y su propia interpretación de los hechos. Ahora bien, cuando nosotros no buscamos los hechos o comparamos los hechos y sacamos conclusiones adelantadas, entonces nosotros ponemos nuestro pensamiento a lo que la palabra de Dios quiere enseñar. En el verso 6 del capítulo 8 dice, hermano, y la gente
cuando Felipe llegó allí a Samaria, oiga bien, cuando Felipe llegó a Samaria, quiero que se sitúe conmigo, con Felipe allí en Samaria, porque hay unos hechos que son determinantes. Hay tres personas, hermano, hay tres personas fuera de los apóstoles, aunque hay uno de ellos o dos de ellos que son mencionados juntamente con los apóstoles y el ministerio apostólico. Aunque ellos no fueron designados directamente por el Señor, se le considera apóstol en la forma extensiva de ser enviado o de estar asociado con los apóstoles. En este caso, hermano, con respecto a las señales que le voy a hablar, está Felipe, que es el primero que se registra, luego está Bernabé y después está Sila. Aunque en el caso que nos asigna ahora mismo, yo quiero hablarle específicamente de Felipe. Cuando Felipe, según el verso 5, llegó a Samaria y comenzó a predicar a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Aquí hay, hermano, en ese verso 6, hay una especificación sobre algo que no solamente ellos estaban oyendo, sino que estaban viendo. ¿Qué era lo que la gente de Samaria estaba viendo como un aspecto confirmatorio al mensaje de redención que llevaba Felipe? La última frase de ese verso dice, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Y esas señales consistían concretamente, el doctor Lucas, hermano, tremendo historiador, guiado bajo la influencia del Espíritu Santo, resalta estos detalles para que nosotros en el día de hoy podamos tener la conciencia necesaria y el conocimiento necesario para podernos formar una idea de qué señales era la que estaba haciendo el Espíritu Santo a través de Felipe. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo o demonio, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Aquí hay dos señales. Aparecen dos señales. Señal número 1, los espíritus inmundos estaban siendo echados fuera de aquellos que estaban poseídos. Y número 2, las enfermedades, concretamente, de personas que estaban paralíticos y personas que estaban cojas, la Biblia dice que eran sanados. Dos señales. Ahora, usted va conmigo al verso 12 del capítulo 8. Pero ¿cuántos creyeron a Felipe? Es decir, la predicación del Evangelio, la predicación que Felipe estaba llevando, estaba siendo confirmada, asentada, apoyada bajo esas señales y esos prodigios que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Felipe. Pero cuantos creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ahora bien, fíjese cuál era el efecto de la predicación de Felipe. ¿Cuál debe ser el efecto de la predicación nuestra? Pero ¿cuántos creyeron a Felipe? Es decir, número 1, debemos predicar el evangelio. Y Dios se encargará, Él se encargará de que la semilla que nosotros predicamos o enseñamos caiga en el corazón apropiado y esa semilla germine.
Si yo le digo que al usted predicar el evangelio hoy, usted va a ver esas mismas señales que sucedieron cuando Felipe, entonces yo incurriría, hermano, en un tremendo error y en un tremendo engaño. Y usted me va a preguntar y va a decir, hermano, ¿por qué? Si el evangelio trae consigo el arrastre de las señales. Sí, hermano, el evangelio trae consigo el arrastre de las señales, pero esas señales, prodigios y milagros estaban circunscritos y están circunscritos específicamente a la iglesia primitiva. Usted va a decir, hermano, ¿y cómo es eso? ¿No tiene la iglesia autoridad para sanar? No, hermano, la iglesia no tiene autoridad para sanar. El que tiene autoridad para sanar es Cristo. Nosotros invocamos el nombre de Cristo y Cristo efectúa la sanidad. Según el libro de Santiago, Santiago explica y dice, hermano, si alguno en la congregación está enfermo, no dice llame al que tenga el don de sanidad para que ore. No dice eso. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, a las personas maduras, a las personas que tienen un grado de madurez en el Señor, la iglesia, y la iglesia va a orar por el enfermo, y la oración de fe sanará el enfermo. Es la oración de fe la que sana el enfermo. Pero es el Señor quien determina si el enfermo ha de sanarse, sí o no. No importa que usted tenga la fe que pueda mover un edificio o pueda mover una montaña. Si Dios no ha determinado sanarlo, no importa la fe con la que usted ore. Dios es quien tiene el control y la autoridad para sanar, para proceder como Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Ahora bien, ¿cuántos creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio? ¿Qué es lo que usted tiene que anunciar, hermano? No anuncie a su pastor, no promueva a su pastor. No promueva el movimiento al que usted pertenece por más celo o amor que usted le tenga. Lo que usted debe promover y predicar y enseñar es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que ha sido establecido como salvación para todo aquel que cree. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo de qué, del movimiento al que pertenezco, de la iglesia a la que dirijo, del grupo al que yo me asocio como grupo apostólico. No, hermano, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Y cuando hablo del griego, hermano, no estoy hablando de la nacionalidad griega. Estoy hablando del griego como gentil. Después al gentil. De ahí, hermano, que los principios que la Biblia establece, lo que nosotros debemos predicar es el evangelio de Cristo. No debemos predicar otra cosa que no sea el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice, si viene un ángel del cielo predicando otro evangelio, que no sea el evangelio que le ha sido enseñado o anunciado a ustedes, sea llamado maldito, sea llamado anatema. De ahí la importancia de nosotros conocer qué es lo que nosotros debemos predicar y debemos enseñar en nuestras congregaciones. Es el evangelio de Cristo el que vivifica, el que santifica, el que transforma, el que cambia, el que regenera la vida del hombre, aún estando en la oscuridad más tensa. Es el evangelio de Cristo. Ahora bien, el evangelio de Cristo, hermano, está asociado al reino de Dios. Y esa fue la predicación de Juan. Ese fue el anuncio de Cristo cuando empezó la predicación. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan. Fue la misma predicación de Cristo. Y esa predicación está condensada, hermano, en lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si no es buenas nuevas
de salvación, sino son buenas noticias. Eso fue lo que los ángeles le anunciaron a aquellos pastores, hermanos, que estaban cuidando su rebaño en la oscuridad de la noche, en el amanecer del día. Ellos fueron y le dieron la buena noticia de que allí en Belén de Judea había nacido el Salvador del mundo. Eso es lo que significa el Evangelio. Eso es lo que debemos predicar. Eso es lo que debemos enseñar. Eso es en lo que nosotros debemos persistir en enseñar el Evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo era tan importante aquí, hermano, en la predicación? Porque en el nombre de Jesucristo están fundamentadas las buenas nuevas de salvación. Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el Mesías crucificado. Pero Cristo es el Mesías resucitado. Y esa es la importancia del nombre de Cristo. Y eso es lo que dice el verso 12 del capítulo 6. Mire todo lo que nosotros podemos encontrar en este verso, hermano. Ahora también dice que hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de Jesús. Y usted puede decir, hermano, pero si Jesús estableció allí la fórmula bautismal en Mateo 28 y ahora aquí en el libro de los Hechos aparecen unos 10 versículos, hermano, que dicen que debemos, y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente debemos interpretar? Debemos interpretar la autoridad como algunos lo interpretan en el aspecto del bautismo, cuando dice que ellos eran bautizados en la autoridad de Jesús, en un nuevo nombre conocido. ¿O no es acaso lo mismo que dice Mateo capítulo 28 en esa fórmula bautismal? Cuando dice el nombre del Hijo es el nombre de Jesús. Pero también cuando dicen el Padre, porque el Padre no es un nombre, hermano, Padre es un título según lo que dice Isaías. También el nombre del Padre es el nombre de Jesús, y ese es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que no hay un nombre más sublime que el nombre de Jesús. Y eso mismo es lo que profetiza Zacarías cuando dice, en aquel tiempo su nombre será uno. Y aunque no voy a entrar, hermano, porque hay un estudio que está por ahí que tiene 186 páginas hablando sobre el nombre de Dios. Y cuando lleguemos a ese estudio, hermano, entonces nosotros vamos a entender a forma profunda ¿qué es lo que Mateo dice cuando dice que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es el nombre de Jesús. Es la misma enseñanza apostólica. No hay una contradicción entre lo que dice Mateo y lo que escribe Lucas, hermano. Están ambos escribiendo bajo la misma unción y la misma dirección del Espíritu Santo. Que nosotros no hayamos podido entender realmente lo que ellos estaban diciendo es una cosa, y que existan contradicción entre una cosa y otra es otra cosa. Hemos y somos, hermanos, y debemos estar sujetos a ese nombre de Jesús. La iglesia, hermano, practicó el bautismo en el nombre de Jesús. Los apóstoles practicaron el bautismo en el nombre de Jesús. Y nosotros, hermano, practicamos también el bautismo en el nombre de Jesús, entendiendo inclusivamente que esa fórmula bautismal está bajo la misma prescripción de autoridad del nombre de Jesús. Ahora bien, hermano, cuando leemos el verso 13 del capítulo 6, dice que también creyó Simón, un mago, un adivino. Y habiéndose bautizado este mago y adivino, estaba siempre con Felipe, viendo, oiga bien, hermano, lo que resalta aquí. En el verso 13 vuelve otra vez a resaltar, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando usted lee
el verso 6, lee el verso 7 y lee el verso 13, hay un denominador común aquí. Estamos hablando de señales, estamos hablando de milagros y estamos hablando de prodigios que están siendo hechos. Ahora bien, hermano, quiero que preste atención a lo que estoy diciendo para que luego no pueda torcer lo que estoy enseñando. Y esto no lo digo, hermano, por los hermanos que están presentes. Lo digo por personas que pueden estar escuchando lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, Felipe fue uno de los primeros diáconos. ¿Es cierto o no? Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Y ya eso lo hemos explicado. Y hemos hablado de Felipe como un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre digno, lleno de honra, hermano, lleno de dignidad humana. Pero también ahora estamos hablando de un diácono que es evangelista. Y aquí se forman o se fijan varios precedentes. Felipe fue uno de los primeros diáconos y evangelistas en manifestar, ahora escuche lo que le voy a decir, en manifestar las señales de un apóstol y de bautizar a los que creían. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo es esto? Porque las señales que están siendo manifestadas a través de Felipe, o que el Espíritu Santo está manifestando a través de Felipe, hermano, eran las señales con las que los apóstoles, y fueron dadas a los apóstoles para confirmar la palabra que ellos habrían de dar. Y usted va a decir, ¿y cómo es esto, hermano? Y ahora el Espíritu Santo está usando a Felipe, porque hablamos de la soberanía de Dios, hermano. Dios es soberano. Y aunque esas señales fueron dadas a un grupo determinado, Dios le ha placido por su Espíritu que también sean manifestadas por aquellos que no son miembros de excelencia de su llamado. Y cuando yo hablo de excelencia, hermano, me estoy refiriendo a que al grupo de los 12, excluyendo a Judas, que este grupo, hermano, fue un grupo selecto y elegido directamente del Señor. No quiere decir que nosotros no seamos elegidos, hermano. Somos elegidos igual que el Señor, igual que ellos, pero con una significancia distinta. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos, hermano. Hermano, yo he sido llamado, usted ha sido llamado, sí, hermano, hemos sido todos llamados para la salvación, pero no todos hemos sido llamados para el oficio del apostolado. Y ellos fueron escogidos, y el mismo Señor le dice claramente, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo lo escogí a ustedes. Ellos fueron elegidos, seleccionados para una misión determinada y específica. Y como lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Ellos construyeron sobre ese fundamento que es Cristo. Usted se acuerda, hermano, de esa palabra que Jesús preguntó, eso que Jesús preguntó y le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Mateo capítulo 16. ¿Quién dice la gente que soy? Y todos decían Jeremías, uno de los profetas, Juan el Bautista. Y Pedro, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Usted sabe esa palabra hijo, hermano, es de la misma estirpe, la misma simiente, la misma naturaleza. Por eso cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, ante los discípulos quisieron apedrearlo y matarlo. Inclusive le dijeron, tú no eres hijo de María. Y le dijeron hasta hijo de fornicación.
Porque al usted decir que usted es hijo de Dios, está diciendo que usted posee la misma naturaleza de Dios, que usted es igual en esencia al Dios Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando Pedro hizo esa declaración, entonces le dijo a Pedro, sobre esa declaración yo voy a fundar la iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que el infierno se puede levantar contra la iglesia, el mundo se puede levantar contra la iglesia y la iglesia va a permanecer hasta el tiempo que Dios quiera que permanezca, porque ni el diablo ni el mundo tiene autoridad sobre la iglesia. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Ahora, sobre esa declaración que Pedro está haciendo, él dice, voy a fundar la iglesia. Y sobre esa misma declaración, Cristo siendo el fundamento y siendo la piedra angular, como dice el mismo apóstol Pedro, ellos edificaron los cimientos doctrinales, por lo cual hoy la iglesia tiene que subsistir y practicar. Es decir, que las normas de vida y de conducta que nosotros podemos llevarlo hoy, lo vamos a llevar por la doctrina que los apóstoles desarrollaron. Ahora bien, hermano, estoy diciendo con esto que estas señales que Felipe estaba haciendo eran exclusivas de los apóstoles. ¿Y por qué la estaba haciendo el Espíritu a través de Felipe? Porque Dios es soberano, hermano. Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Yo no puedo encasillar ni meter a Dios en una cajita y en 4 paredes y decir, Dios no se va a salir de ahí porque yo lo encasillé ahí. Dios obra como Él quiere. Ahora, hermano, vaya conmigo y vamos a confirmar una cosa. A ver si es verdad que este hombre, ya confirmamos que este hombre era diácono. Ahora vamos a confirmar si es verdad que este hombre era evangelista. Porque el ser evangelista es un don. Escuche lo que le estoy diciendo. Felipe tiene el don del evangelismo. Pero también tiene el ministerio del diaconado que sirve. Ahora vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 21, verso 8. A ver si es verdad que este individuo del que nosotros estamos hablando, que no es Felipe el hermano de Pedro, hermano. Este es Felipe el diácono que aparece por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, desde el verso 13 en adelante. Ahora, hablando Lucas y narrando Lucas sobre los acontecimientos y trayectoria de Pablo, dice, al otro día saliendo Pablo y lo que con él estábamos, Lucas se está incluyendo, hermano, en la narración de este hecho. Dice, al otro día saliendo Pablo y lo que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Si usted quiere confirmar esto, usted se va al libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 3, en adelante, y se va a dar cuenta que es el mismo Felipe del que estamos hablando. Este no es Felipe, el hermano de Pedro, hermano. Este es Felipe, el diácono, que ahora es designado por el Espíritu como evangelista. Y Lucas está confirmando claramente que este es uno de lo que inició, hermano, con la iglesia. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Marcos, en el capítulo 16. Y vamos a certificar si es verdad que las señales de las que yo estoy hablando, que Felipe o que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Felipe, eran reales o eran asignadas exclusivamente a los apóstoles. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, desde el verso 17 en adelante, y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
Acuérdese que Felipe lo que esté predicando es el nombre de Cristo. Y las señales están siguiendo a Felipe, no Felipe siguiendo las señales. Las señales siguen a los hijos de Dios, hermano. No nosotros las señales. Y las señales seguirán, irán detrás de los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Era cierto eso, hermano? Porque cuando leemos en el capítulo 8, verso 6, una de las señales que se manifestó allí era que los espíritus inmundos estaban saliendo de lo que no estaban en Cristo. Eso es lo que dice Lucas en el capítulo 8, verso 6 de los Hechos. Y nosotros lo hemos visto ahora. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. El verso 18 dice, y si tomarán en las manos, y tomarán en las manos serpientes. Ese evento todavía no se ha dado, hermano, en la vida de un hijo de Dios hablando escrituralmente. El único hecho que nosotros podemos mencionar, y no fue que tomó en la mano una serpiente, sino que, hermano, iba con toda la mejor intención de activar el fuego por el frío que estaba haciendo, era el apóstol Pablo cuando estaba en la isla de Malta. Cuando él estaba allí, hermano, que fueron y naufragaron, el apóstol, la Biblia nos dice, Lucas, que fue a echar, hermano, leña al fuego. Y cuando tiró la leña en el fuego, hermano, que la serpiente que había allí sintió el calor, saltó y se le enganchó en la mano al apóstol Pablo. No fue que Pablo agarró la serpiente, no fue que Pablo fue a demostrar que él iba a tomar en su mano serpiente. No es eso, hermano. La serpiente saltó y mordió al apóstol Pablo. Y dice la Biblia que sacudiendo Pablo la mano, se quitó la serpiente. Los nativos de allí, hermano, viendo, dijeron, este hombre es tan malo, y eso se lo voy a explicar después, este hombre es tan malo que salvándose del mar, la maldad lo encontró aquí, y esperando, hermano, que el apóstol Pablo se hinchara y muriera, sin embargo, Dios preservó la vida del apóstol Pablo. La Biblia, hermano, aquí había un señor, una iglesia aquí arriba, hermano, para el norte, que ellos hacían, era una iglesia cristiana, hermano. Ellos hacían un espectáculo y cogían en la mano serpiente. Oiga bien, hasta que una serpiente de eso mordió a uno y lo mató. El Señor no nos manda a nosotros a tentarle. El Señor no nos manda, hermano. Esto no es una promesa para que usted vaya de afrentado o para que usted vaya de lanzado a tomar una serpiente, hermano. Esto no es lo que dice la Biblia. Es decir, usted no debe interpretar literalmente que usted va a ir en el nombre del Señor a bregar con serpientes. Usted no es domador de serpientes, usted es un predicador del Evangelio. Y eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. No nos manda como domadores de fiera, hermano. Nos manda como predicadores de la verdad. Ahora, puede darse la circunstancia que usted esté predicando en la India y de repente lo tiran como a Daniel en el foso de los leones. Y usted, hermano, pueda salir ileso de donde lo han metido en una cueva que donde solamente hay serpientes y Dios puede preservar su vida allí. Si Dios quiere que usted muera allí, usted va a morir. Pero si Dios quiere preservarlo a usted como testimonio a lo que usted está predicando, Él lo hará porque Él es soberano. Pero Dios no nos ha mandado a nosotros ni a beber cosa mortífera como aspecto de mostrarle al mundo que nosotros somos inmunes al veneno, ni a domar serpiente tampoco. Tomarán en sus manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Si usted bebe algo mortífero por accidente, hermano, el nombre y el poder de Jesucristo puede neutralizar ese veneno. Pero Dios no lo está mandando a hacer demostraciones de ningún tipo. Dios no nos ha mandado a hacer demostraciones. Él nos guardará de tal situación. Me acuerdo, hermano, en la década de 1800, cuando la famosa peste azotó a Inglaterra. Este gran predicador, John Muller,
cuenta, hermano, en su biografía, que él y otro pastor salían por la calle en la gran peste en su auge, hermano. Salían a predicar y ayudar a aquellos que estaban necesitados. Y en un momento determinado ellos mismos clamaron y dijeron: Señor, si tú no intercedes por nosotros, no duraremos vivos hasta mañana. Ciertamente Dios lo preservó a ellos, hermano, porque estaban cayendo como moscas por causa de la peste. Pero ellos no dejaron de hacer la obra de Dios. Ellos no dejaron de depender del Señor. Ellos no dejaron su obligación de un lado. Ellos se ciñeron a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer. Y el Espíritu preservó su vida. Parece mentira y contradictorio, hermano, que la iglesia de hoy esté atada por una mentira tan monumental como la que nos han mostrado del famoso coronavirus. Iglesias cerradas, iglesias que no se reúnen, todo por una mentira. El virus existe, hermano, el virus existe, pero no es tan letal como nos han pintado. Pero cierto, han amordazado a una gran parte del pueblo cristiano con esta mentira. Ahora, hermano, tomarán en sus manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay 6 promesas, hermano, que el Señor le hace a los discípulos. A los discípulos. A los apóstoles. Esto no es una palabra extensiva. Está hablando con ellos. Le dice: hermano, ¿qué está diciendo usted? Yo se lo voy a mostrar, hermano, por las escrituras. Ahora bien, hermano, tienen aquí en estos textos que hemos leído, tienen unos milagros que van a certificar la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son esos milagros que van a certificar la predicación del Evangelio? Verso 16 y verso 17. Hay 6 milagros que van a certificar la predicación del Evangelio. Esa predicación inicial de los apóstoles. Y la gente responderá a los apóstoles en esa fase inicial de la iglesia. Ellos van a ver que sucedieron milagros. ¿Quiénes van a ver que sucedieron milagros, hermano? A lo que los apóstoles le predicaran el Evangelio. Ahora vaya conmigo al verso 19 y al verso 20. Primero vamos a comprobar si Jesús estaba hablando con ellos o no. Número 1, el verso 19 dice: y el Señor, después que ¿le habló a quién? Le habló a los apóstoles. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 1 usted se da cuenta que habla de la ascensión de Cristo. Y ellos mismos aparecen 2 ángeles que le dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido quitado de ustedes, de la misma forma que se fue, Él volverá. Entonces el verso 19 dice: y después que le habló, ¿qué fue lo que Jesús le habló? Jesús le habló, hermano, lo que nosotros hemos venido enumerando en el contexto de lo que estamos hablando. Verso 16, verso 15. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a los apóstoles. La de la predicación, hermano, no alcanza a nosotros de una forma extensiva. Ahora, los milagros, hermano, no nos alcanzan de una forma extensiva porque fueron dados a una época y a unos personajes determinados en la historia. Y eso lo vamos a comprobar a ver si es así o no es así. Y después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ahora el verso 20. Y ellos, ¿cuáles son ellos? Los apóstoles, saliendo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué?
con las señales que le seguían. ¿A quiénes siguen las señales? Siguen a los apóstoles. ¿Qué anuncian los apóstoles? Anuncian el evangelio de Cristo y esas señales lo están siguiendo a él. Ahora vamos a ver si es verdad que esas señales corresponden exclusivamente a los apóstoles. Veamos a ver si es verdad. Porque usted, hermano Tony, puede estar equivocado en lo que usted está diciendo. Sí, hermano, yo puedo estar equivocado, pero la palabra de Dios no se va a equivocar. Y de lo que yo le estoy hablando ahora no es de lo que yo creo, sino de lo que la palabra de Dios dice y enseña. Vamos a ver, hermano, cuáles son las señales de un apóstol. Recuerde que empezamos con Felipe, ¿cierto? Capítulo 8, versos 6, 7 y 12 del libro de los Hechos, ¿cierto? Saltamos a Marcos para verificar si esas señales realmente correspondían al tiempo apostólico o fueron dados los apóstoles. Ahora vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2, 12, verso 12 por un momento. Vaya conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Con todo, le dice Pablo a la iglesia de los Corintios en su segunda carta, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Entiende de lo que le estoy hablando, hermano? ¿Está conmigo? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12. Con todas las señales de apóstol. Oiga bien, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, que es la iglesia que más problemas le dio a Pablo, que fue la que puso en duda el llamado de Pablo, el apostolado de Pablo, el que puso en duda el encuentro de Pablo con el Señor, a pesar de que ellos eran los hijos espirituales de Pablo, por así decirlo, lo que el Señor le había dado a Pablo por la predicación del evangelio, o que Pablo había fundado, hermano, por el Espíritu Santo, esta iglesia, ellos pusieron en duda el apostolado de Pablo. Llega un momento en que Pablo le dice: vosotros sois la evidencia o la prueba de mi apostolado. Pero ahora Pablo le está diciendo aquí, hermano, que los apóstoles tienen una señales. ¿Y cuáles son esas señales? El verso 12 se lo está diciendo. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Observe por un momento, hermano, a quién le pertenecen las señales. Esa es una designación específica para los milagros. Ahora vaya conmigo al libro de Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos en el capítulo 2, versos 3 y 4 del libro de Hebreos. Y vamos a confirmar si esas señales realmente pertenecen a los apóstoles como forma exclusiva o no. Aunque aquí, hermano, hay una pregunta con respecto a la salvación, y yo creo que ustedes están claros sobre que la salvación no se pierde. Aunque próximamente estaremos dando un estudio confrontivo sobre la palabra de Dios, si se pierde o no se pierde, para los que creen que se pierde. Ahora, dice el apóstol Pablo, dice el escritor de los Hebreos, hermano, en el capítulo 2, verso 3 y verso 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles fueron quienes oyeron al Señor. Y esa salvación no ha sido confirmada a través de lo dicho, la predicación de los apóstoles, y posteriormente después a través de los escritos de los apóstoles, que son quienes ponen el fundamento de la iglesia, según Efesios capítulo 2, verso 20. Ahora mira el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Con los apóstoles. Con señales,
con señales, prodigio y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí ahora añade algo más el escritor de los Hebreos. Ahora el escritor de los Hebreos le está diciendo, hermano, que esa palabra fueron confirmadas por medio de señales, de prodigios y de diversos milagros y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios. Quiero concluir con esto, hermano, y quiero que usted se vaya claro. No es que Dios no lo pueda utilizar, hermano, en una oración para sanar a un enfermo. Sí, hermano, Dios puede utilizarlo a usted para sanar a un enfermo, para sanar una multitud de enfermos. Dios es soberano y Dios utiliza su poder como Él quiere, con el quien Él quiere. Y en eso nosotros tenemos que estar claros. Ahora, también debemos estar claros, hermano, que esas señales de las que yo le estoy hablando se circunscriben exclusivamente al tiempo apostólico y al tiempo de la iglesia primitiva. Nadie en la actualidad tiene el don de sanidad. Nadie. Y si hay alguien que tiene el don de sanidad, yo quisiera comprobar si él realmente tiene el don de sanidad. En este caso, que vivo en la ciudad de Miami, quisiera llevarlo aquí al Jackson a que ore por los enfermos. No hace falta ni siquiera que ore por los enfermos, hermano, porque el don opera sin necesidad de la oración. Operó en Pedro, que con sus sombras se sanaban. Y esas son las señales de las que yo le estoy hablando. Esas señales son exclusivas del tiempo apostólico. Ahora bien, hermano, el Espíritu Santo obra a través de los apóstoles, haciendo estas señales para confirmar la palabra. Los milagros hechos le pertenecen a los apóstoles. Y en cuanto al repartimiento de dones o del Espíritu Santo, fueron para los apóstoles. Ahora yo le pregunto, solamente hay 3 casos, hermano. 3 casos en la Biblia. Felipe, o voy a decir 2, porque a Silas se le relaciona exclusivamente con el término enviado. Felipe y Bernabé, con los cuales el Señor obró sanidades sobre multitud, certificadamente. En la Biblia solamente hay 2 casos. Todas las sanidades de las que la Biblia habla, todo ungimiento con el Espíritu Santo, tenía que estar en el hecho algún apóstol involucrado para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos, hermano. Confirmada con diversos milagros y repartimiento del Espíritu. Eso es una señal apostólica. Ahora, hermano, quiero citarle unos cuantos textos y concluir con esto. A ver si es verdad lo que yo le estoy diciendo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 8, otra vez. Vaya conmigo, regrese al capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 14 al verso 17. Para que nosotros podamos comprobar si el repartimiento del Espíritu Santo viene porque lo invoca cualquiera o viene porque los apóstoles hacen acto de presencia. Ellos recibieron el Espíritu Santo solo en presencia de los apóstoles. Y ahora vamos a ver estos versos, hermanos. Del capítulo 8, verso 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. Oiga bien, a Pedro y Juan. Ese Juan que menciona ahí es el discípulo amado. Ese Juan que se menciona ahí, ese es el que escribe la primera, la segunda, la tercera epístola y el libro de Apocalipsis. Ese Juan que nosotros vemos ahí es el mismo Juan que está debajo en la cruz del Calvario con Cristo.
Ese es ese Juan del que estamos hablando, apóstol del Señor, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Era necesario, hermano, la presencia apostólica para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después, hermano? Que después que ellos pusieron el fundamento, ya no era necesario que ellos estuvieran, porque ya tenemos la escritura completa de todo lo que Dios ha venido haciendo y está haciendo en pro de la iglesia. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, ese es el verso 16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiere decir que Felipe, hermano, a pesar de todos los milagros y prodigios que Dios había estado haciendo allí, Dios no utilizó a Felipe para repartir el Espíritu Santo, sino que Dios mantiene un estándar para que en presencia de los apóstoles se dé este fenómeno. Y en el verso 17 dice, entonces les imponen las manos, ¿y qué? Y reciben el Espíritu Santo. Solamente a través de los apóstoles, ellos, hermanos, eran los que tenían la designación de impartir, por así decirlo, el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos capítulo 10. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Y usted puede decirme, hermano, pero que usted está mencionando hechos aislados, y esos hechos aislados no componen una buena exégesis para que nosotros podamos comprender o aceptar que usted no está diciendo a nosotros que solamente en presencia de los apóstoles era designado o repartido el Espíritu Santo. Vamos a ver, hermano, si es verdad. Vamos a Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro, otra vez aparece Pedro aquí, hermano. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó sobre todos aquellos que estaban escuchando la predicación del Evangelio. Y los fieles, es decir, los que acompañaron a Pedro, ahora no fue Juan, ahora lo acompañaron un sinnúmero de fariseos que se habían convertido al cristianismo, que Lucas lo identifica como los fieles de la circuncisión. En el verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque lo oían que hablaban en lengua y ellos magnificaban a Dios. Hermano, aquí hay una enseñanza que nos ha sido enseñada y transmitida de generación en generación, y viene, hermano, desde tiempos antiguos, viene desde Juan Wesley, y luego, hermano, pasa por este gran predicador, Charles Finney, y luego pasa Simon, y luego de Simon, hermano, pasa a lo que nosotros conocemos del acontecimiento que pasó en Azusa en 1911 y en 1917, a lo que nosotros tenemos hoy una influencia sobre este aspecto de la señal como evidencia de haber recibido la promesa, que no es lo que la Biblia enseña, hermano. No es lo que la Biblia enseña. Y nos han formado o nos han formateado de tal forma que nosotros tenemos una evidencia para poder haber recibido el Espíritu Santo. Ahora yo le voy a preguntar a usted, hermano, que me escucha, no a los hermanos presentes, a usted que me escucha. Las Asambleas de Dios es uno de los movimientos, o el movimiento pentecostal más grande, que tiene más adeptos. Pregunte dentro de las Asambleas de Dios si todos sus adeptos han sido bautizados con el Espíritu Santo y como evidencia han recibido el don de lengua. O pregúntele a la Iglesia de Dios, o pregúntele al MI, o pregúntele a cualquier movimiento pentecostal si todos sus miembros hablan en lengua. Y la respuesta que usted va a obtener es no.
Entonces aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un serio problema, hermano. Ahora, esta señal que está apareciendo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, no es una señal genérica. Es una señal para los fieles de la circuncisión que tenían que creer, hermano, por su propio oído y por su propia vista, que ellos, los gentiles, también tenían la gracia de Dios a su favor. Ahora bien, hermano, entonces el verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro le está haciendo la pregunta a los de la circuncisión, hermano, que son fariseos. Estos son los que defienden a capa y a espada la circuncisión. Y estos son los que nosotros vamos a ver después, hermano, en el libro de los Hechos, que se arma una gran discusión en Jerusalén por causa de quererle imponer la ley de Moisés a los gentiles. Y Dios va a utilizar este mismo argumento, hermano, para poder abrir la puerta a los gentiles. Y eso es lo que el Señor le dice a Pedro: tú vas a ser la llave. A ti te voy a dar la llave del reino para que tú le abras las puertas a los gentiles. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante. Y mandó a bautizar en el nombre, oiga bien, hermano, ahora también aparece, Pedro mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Vaya conmigo ahora al libro de los Hechos, en el capítulo 19, desde el verso 1 al verso 6. Yo quiero, hermano, que usted se vaya claro sobre lo que yo le estoy hablando. Para que no diga: oye, que el pastor estaba hablando un sinnúmero de disparates que no concuerdan una cosa con otra. No, hermano, le estoy hablando exclusivamente lo que las Sagradas Escrituras dice con respecto a las señales y a la designación de esas señales y a quienes fueron dadas esas señales. Inclusive, ¿por qué fueron dadas esas señales? Aconteció, en el capítulo 19, verso 1 al verso 6, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Quién encontró a estos discípulos? Pablo. Fue el apóstol Pablo, hermano, quien encontró a este discípulo. Acuérdese que yo le estoy hablando que solamente en presencia de los apóstoles, los apóstoles tenían la autoridad de impartir el don del Espíritu Santo. Ahora es Pablo, no es Pedro, hermano. En la ocasión de Samaria y en la ocasión de Cesarea, hermano, con Cornelio, aparece Pedro y Juan. Ahora aparece, en primer lugar, aparece Pedro y Juan, y luego aparece Pedro y los que creían en la circuncisión, y ahora aparece, hermano, el apóstol Pablo. Le dijo Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora Pablo, como conocedor, hermano, de la trayectoria del apóstol de Juan, no del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista, Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaron. Si usted no está claro, hermano, sobre lo que yo estoy hablando,
Entonces le insto a que usted pueda hacer su propia investigación. Acuérdese, hermano, que en el caso personal mío yo no estoy hablando para atacar a ningún grupo. Estoy para traer claridad sobre la verdad de Dios y sobre lo significativo de todo esto. Y sobre todo sobre la soberanía de Dios. La iglesia, hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo, puede actuar como intermediaria para orar por los enfermos. Y si el Señor le place sanarlo, Él lo va a sanar. Usted tiene que creer, hermano, que el Señor todavía está apto y pendiente para sanar a los que son de su pueblo y a los que no son de su pueblo. Ahora, estas señales que aparecen aquí en la Biblia exclusivamente pertenecen a la era apostólica y a la iglesia del primer siglo. Y si no, pregúntenselo a Santiago. Ahora bien, hermano, y con esto concluyo. Vaya conmigo al capítulo 14. Y con estos textos voy a concluir. Estas evidencias sobrenaturales acompañaron la autoridad como apóstol. Ahora vaya al capítulo 14, versos 3, 4 y 8. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de su palabra, de la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cierto o no? ¿Está conmigo? Ahora bien, hermano, le voy a explicar esto y con esto voy a concluir. Habían sido hechas, esa palabra habían sido hechas, habían sido logradas, habían conseguido o habían sido producidas. Segundo, las señales. La señal da a conocer el carácter de la autoridad. Cuando usted ve a un policía uniformado, ¿sabe de lo que le está hablando eso? Esa real investidura que ellos tienen. Le está hablando de la autoridad que le concede el Estado sobre circunstancias determinadas, o bien para dirigir el orden, o bien para someter a la ciudadanía al orden. De eso es lo que le está hablando. Cuando habla de señal allí, eso es lo que le está diciendo. La señal da a conocer el carácter y la autoridad de una persona o de una cosa, una entidad, como muestra, como lo que usted ve. Esas señales están siguiendo y están confirmando lo que esas personas están hablando. Esas señales son las pruebas evidentes de que la predicación del evangelio que ellos están diciendo es cierta. Eso es lo que le está diciendo, hermano, cuando habla por señales. Lo que tiene que ver con prodigio tiene que ver con maravilla, con algo maravilloso, fuera de lo común. No es común ver un cojo correr, hermano. No es común ver un sano leproso por una oración. No es común ver un muerto resucitar. Eso es una maravilla que solamente Dios puede hacerlo. Y cuando le está hablando de milagro, le está hablando del poder del Espíritu Santo que actúa, hermano, como una dinamita. Y ese término viene del término dunamis, dinamita, explosión, poder, eficacia, fuerza, maravilla, capacidad, potencia, potestad. Entonces el Espíritu Santo, hermano, obraba con todas estas características, esos milagros potentosos para que la gente pudiera creer de forma definitiva en la verdad del Evangelio. Así que, hermano, continuaremos el próximo domingo bajo este mismo tema y tratando de explicar o de concluir, hermano, la explicación que hemos iniciado. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra que ha sido predicada. Permite que estas verdades
puedan llegar a los corazones de tus hijos y podamos ver tu soberanía y podamos ver, Señor, ser como aquellos discípulos, predicar la verdad de tu evangelio. Gracias, Señor, porque tú utilizas tu iglesia como intermediaria para orar por los enfermos y tú obrar la sanidad o el milagro que tú quieres. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén.